Y recibimos, amén, a nuestra pastora Ruth Medina, que nos va a estar ministrando en esta tarde. Que Dios le bendiga, amada. Gracias. Dios les bendiga a todos. Un privilegio estar con ustedes y a la vez una gran responsabilidad de poder expresar a través de las palabras que el Señor pues tenía en mi mente. Señor, ¿qué puedo darle a mis compañeros de ministerio, a las esposas, a los que son evangelistas, los que trabajan en diferentes áreas en la iglesia? Abarcar un poquito de todo, porque todos somos importantes para Dios y todos cumplimos una labor. Así que yo pienso que espero y deseo en el Señor que lo que podamos hablar, a lo mejor usted lo conoce, pero siempre el Señor nos habla, siempre el Señor nos va a hablar. Gracias al Señor por su misericordia. Yo quiero que ustedes abran sus Biblias ahí en 2 de Timoteo, el capítulo 4, el verso 5. Quiero dar las gracias a la directiva por esta invitación para poder impartir la palabra del Señor. Entonces vamos a tener todos ahí en 2 de Timoteo, el capítulo 4, verso 5. Ya como hemos orado por la palabra, ya estamos dispuestos, así que vamos a continuar con esto. Dice así su palabra: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Lo volvemos a leer? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Creo que nos vamos a basar en esas 4 palabras que aparecen aquí, en esta porción de la palabra. Vamos a tomar en cuenta la palabra sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Ahí nos vamos a centrar y vamos a colocar algunos ejemplos que van a ser importantes para todos nosotros. Quisiera resaltar aquí, a través de este versículo que hemos leído, que en estos momentos en que fue escrita esta carta, fue enfocarse en el ministerio. Y eso es la labor que cada uno de nosotros estamos realizando. Aquí el apóstol Pablo, en su última carta, se dirige a Timoteo con mucha pasión y mucho sentimiento. ¿Saben por qué? Porque era la última carta, estaba pronto ya, ¿verdad?, a morir. Ya nosotros sabemos. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Dice que lo anima para continuar el trabajo que ya él había iniciado. Y en estos momentos, cuando él envía esta carta, había un momento muy difícil que estaba pasando el apóstol Pablo. Había gran oposición, ya que el apóstol Pablo escribe esta carta ¿desde dónde? Desde la cárcel. Y era su última carta. Yo creo que ya eso es un conocimiento que todos lo tenemos. Y fue una carta de despedida del apóstol Pablo. Así que nos damos cuenta aquí, por lo que le dice a Timoteo, que continúa con lo que él ha empezado. Por lo tanto, la responsabilidad de Timoteo en este caso era mantenerse fiel en las tareas de su ministerio. Yo creo que esta palabra es importante, porque aunque vengan aflicciones, aunque venga lo que venga, hay que mantenerse fiel en las tareas que el Señor te ha delegado a ti, a pesar de, él tenía que mantenerse firme.
Por eso que el tema es cumpliendo el llamado de Dios, cumpliendo el llamado de Dios. Y el Señor nos dice, no te frustres, porque encuentras oposición. El Señor nos dice, no te frustres. Si encuentras esa situación, continúa firme en lo que el Señor ha puesto en tus manos. Si nos vamos nuevamente ahí al versículo que hemos leído, en 2 Timoteo, por supuesto, ahí vamos a basarnos. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Dice, pero tú sé sobrio. Y si nosotros investigamos la palabra sobrio, es una persona templada, una persona de firmeza, es que tiene el carácter de ¿quién? De Cristo. Tiene el carácter de Cristo. Es una persona prudente en todas las áreas de su vida. Es una persona sobrio. Tenemos que aprender a depender de ¿quién? Del Espíritu Santo. De Él es que tenemos que aprender a depender. En tu vida, en la mía y en lo que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Yo creo que esto es importante, depender completamente del Espíritu Santo. ¿Qué más le dice el apóstol Pablo? En la siguiente palabra dice soporta, soporta. Capacidad de soportar las adversidades. Aquí en ningún momento Dios dice a través de su palabra todo te va a ser fácil. Esposa de pastor, pastor, evangelista, las que trabajan en las cárceles, como la que trabaja con las mujeres en las cárceles, como nuestra hermana Janet. Aquí todos estamos incluidos y todos hacemos algo. Él nos dice, nada va a ser fácil, nada va a ser fácil, vas a tener adversidades. ¿Qué más cuando se habla de la palabra soportar? Ser capaz de afrontar eventos difíciles. Tener esa capacidad de soportar esos momentos difíciles que puedan venir a nuestras vidas dentro del ministerio. Quizás usted tenga poco tiempo, tenga mucho, sin embargo siempre van a estar presentes esas dificultades. Solo que el Señor nos puede dar ciertas herramientas para poder superar aquellas cosas que nos puedan venir a nuestras vidas. También, ¿qué se refiere a soportar? Cuando habla aquí, lo podemos llevar a lo que tiene que ver la resiliencia en nuestras vidas. Y se trata de una habilidad que nos permite superar situaciones desafiantes y salir fortalecidos en medio de esa situación o en esas dificultades. Pero ¿sabe cómo se adquiere esta resiliencia de soportar y todas esas cosas? ¿Sabe cómo se adquiere? A través del tiempo, a través de la experiencia. Porque cuando nosotros vivimos esta experiencia, vamos adquiriendo un aprendizaje en nuestras vidas. Y de ahí parte que nosotros podamos superar aquellas cosas con toda la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo lo va diciendo. Porque usted y yo, quizás cuando iniciamos el ministerio, cometimos muchos errores, pero el Señor nos va trabajando ahí. Entonces vamos pasando cosas que por la misma situación de haber cometido errores, suceden cosas en nuestras vidas y eso nos aflige, ¿sí? Y nos cuesta soportar. Hay presión de diferentes formas, pero el Señor te dice, sí, mantén una actitud positiva ante las adversidades. Y quizás esos problemas pueden ser familiares, pueden ser económicos, pueden ser financieros, pueden ser de trabajo. Y esa situación te va como que bajando tu ánimo. Y hay una presión ahí, pero dile al Señor, debo soportar, tengo que tener la capacidad que Dios me ha dado para salir adelante. Si continuamos diciendo, dice, haz obra de evangelista. ¿Cuántos evangelistas hay aquí que trabajan como evangelistas? Aparte de eso, pero también el Señor dice que todos tenemos que hacer esa obra. Pastores, apóstoles, maestros, todos tenemos que hacer esa obra. Porque Cristo murió por todos, todos. ¿Y esa obra a qué se refiere? Hablar la palabra, hablarles a otro de lo que Dios ha hecho.
Y aquí nosotros tenemos personas, quizás no son pastores, pero se dedican a hablar la palabra. Nuestro hermano Enrique, él se la pasa en eso, hace, textos donde él expresa lo que es la palabra de Dios. Y aquí tenemos mucho material, mucho material. No solamente el pastorado, hay otros ministerios que están aquí, que están escondidos a lo mejor, no los conocemos, pero el Señor sí. Eso va para todos. Bueno, que lo hagan los más jóvenes, que vayan a evangelizar. No, todos tenemos que hacerlo, sobre todo del pastor para abajo. Y eso es una gran bendición. Continuamos con el versículo, ¿les parece? La cuarta palabra que aparece aquí dice, cumple tu ministerio. Aquí hay 2 puntos que podemos resaltar cuando menciona cumple tu ministerio. Yo debo estar seguro a qué Él en verdad me llamó. Debo de estar seguro a que Él me llamó. Y el segundo es, o que no sea solamente la emoción. Ay, sí, voy a ser pastor. Este pastor no sabe pastorear, mejor voy a ser yo pastor. No, es que eso no es así, ¿verdad? No, mejor voy a ser evangelista porque los evangelistas solamente van y predican y listo. Qué fácil, me dan una ofrenda y ya. No, es estar bien seguro a qué me llamó el Señor. Y 2, ¿a qué ministerio me llamó? ¿Usted está seguro a qué ministerio el Señor lo ha llamado? ¿Estoy segura yo a qué ministerio Dios me ha llamado? Bueno, dependiendo de lo que Él me ha llamado, yo debo prepararme. ¿Les parece? Yo creo que nos debemos preparar de acuerdo a lo que Él me llamó. Y aquí vamos a desarrollar un poquito. No todos, pero el pastor se prepara en consejería. Porque cómo se nos presentan casos difíciles. Sí, la consejería dentro de un pastor, de una pastora, es muy importante, porque a veces no hallamos qué hacer, que se nos presentan muchas situaciones y no hallamos cómo resolver. Entonces el pastor se debe preparar en la consejería, también en planificar. Les aseguro que aquí la directiva planifica, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo saldrían las cosas? Hay que planificar, y no solamente aquí en Depaín, cada iglesia, el pastor, si está seguro que Dios lo ha llamado, planifique, prepárese en consejería, en temas que lo ayuden, para formar gente. Y después vamos a ver por qué es importante formar gente. Usted se va a dar cuenta que sí es muy, muy importante formar gente, porque no lo podemos hacer todo solo. Forma gente, ¿para qué? Para luego delegarle funciones. Pero yo primero tengo que formarlos. Tengo que prepararlo para así delegarlo o delegar en ellos responsabilidades. Y para cada área. Usted tiene diferentes personas en su congregación y no todos hacen lo mismo, pero todos hacen una labor. ¿Ya? Todos. Y no todos cumplen una misma función. Por eso se necesita también el apoyo de los maestros. ¿Cuántos creen eso? Los maestros, aquí tenemos maestros, el pastor Zárate. ¿Qué más es maestro? Mi esposo también es un maestro, aparte de pastor. Los maestros son importantes dentro de una congregación, porque eso forma parte del crecimiento de la obra del Señor, del reino del Señor. Dice, id y haced discípulos. Y eso, la misión de un maestro es esa, es formar también. Y eso es una ayuda, ¿por qué? Vamos a ver por qué no, el pastor no puede estar solo en todo esto. Y yo quiero que tomemos un ejemplo que nos pueda ayudar, a lo mejor es muy conocido por usted, pero a veces de cada versículo usted lo ha leído 1000 veces, pero llega un momento que Dios le habla a través de esa palabra. Aunque usted lo haya leído muchas veces, como que viene la revelación a su vida y ahí recibe una palabra que usted nunca la había visto. Vamos a irnos a Éxodo, el capítulo 18, y vamos a ver el caso de Moisés y su suegro Jetro.
Aquí todos somos suegros, pero aquí habla netamente del suegro. El suegro que hizo una gran, pero gran labor. Fíjense, yo coloqué aquí unos versículos que, para no estar buscándolo ahí en la Biblia. Tenemos aquí, Moisés ocupó su lugar como juez y estaban delante de él desde la mañana hasta la noche. Porque Moisés fue mencionado juez, fue nombrado juez. Imagínense, Moisés estaba desde la mañana hasta la noche. Vaya viendo el cuadro. Ajá. Ahí él hace eso. Su suegro, cuando vio esto, que Moisés lo fue a visitar, o sea, su suegro Jetro lo fue a visitar, y cuando él observa esta situación, ahí viene una palabra a su suegro. Dios utilizó a su suegro para darle unos consejos. Qué importantes son los consejos. ¿Estaremos dispuestos a aceptar los consejos de quien venga? Puede venir, quizás no de un pastor, quizás puede venir de un laico, pues acéptalo porque viene de Dios. Y Dios utilizó a Moisés, a Jetro aquí, y mira lo que le dice en el versículo 14. Pero ¿qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras que este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? El versículo 15 dice, es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios. El 16, cuando tienen un problema, me lo traen a mí. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. Yo me pregunto, ¿estaba haciendo una buena labor? Sí, porque estaba haciendo una buena labor, le estaba explicando las leyes, las enseñanzas, hablándole de Dios, pero lo estaba haciendo de una manera no correcta, porque él estaba desde la mañana hasta la noche. ¿Y qué iba a pasar con su vida, con su cuerpo, con su familia? Estaba descuidando otras áreas. ¿Y por qué? Porque él lo quería hacer todo solo. ¿Ve? Todo solo. El versículo 17 dice, no está bien lo que estás haciendo. No era la forma en que lo estaba haciendo. No es que estaba mal lo que estaba haciendo. Pues, el 18, te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. Claro, era muy fuerte esa situación que ellos estaban viviendo. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Pastores, esposa de pastores, porque hay unas que son pastoras y están ahí al frente. Tú no puedes desempeñar todo solo. Necesitas gente a tu alrededor, gente de confianza, gente que también te levante tus brazos cuando estás cansado, gente que pueda apoyarte en lo que Dios ha puesto en ti como líder, como pastor, como todo. El versículo 19 dice, oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. En otras palabras le dijo, bueno, te voy a dar el consejo, ya verás tú lo que haces, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Sí? Que Dios te ayude, le dice Jetro. Me encanta a mí esta parte de esta porción de la palabra, este tema. Dice el versículo 18, perdón, ya el 18 lo leímos, el 19 también, oye bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Quizás tú debes presentar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. Mira lo que le da, el consejo que le da. Y aquí me quiero detener un poquito. Dice, tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen.
aquí con la actitud que tenía Moisés, a pesar de que estaba haciendo una buena labor, él, pienso yo, que estaba descuidando un poco la intimidad con Dios. ¿En qué momento él tenía intimidad con Dios? ¿Cómo le pedía dirección a Dios si él estaba desde la mañana hasta la noche? Entonces él, ¿qué era el consejo que le daba, en este caso, Jetro, su suegro? Le dice, tú presentas los problemas a Dios. Yo me imagino que él tenía que hacer eso, entrar en la intimidad con Dios. Señor, mira estos problemas que tengo con el pueblo. Señor, mira esta situación. Dame sabiduría. Señor, que tu Espíritu Santo pueda socorrerme en esta situación. ¿Cómo yo debo de actuar en esta situación? Eso es lo que tenía que hacer Moisés. Porque cómo estaba perdiendo la intimidad con Dios y él no podía solo. El versículo 20 dice, a ellos los debes instruir. ¿Ya? Y aquí está el punto. A ellos los debes instruir. ¿Se da cuenta que es importante las instrucciones? Es importante la preparación dentro de una congregación para que todos seamos efectivos. El pastor forma para luego delegar. Entonces, él le faltaba esta parte, formar para luego delegar. Y él encargarse de cómo resolver los casos más difíciles que podían presentarse ante la presencia de Dios, en la intimidad con Dios. Aleluya. A ellos debes instruirlos en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Eso es lo que hace un pastor, ¿cierto? Dirige, direcciona, porque siempre al pueblo de Dios hay que dirigirlo. Por eso que siempre se compara una ovejita, los hermanos se comparan una ovejita, porque las ovejas deben ser dirigidas, direccionadas, debe prepararse, alimentarlas. El pastor debe alimentar a su congregación, pero ¿cómo lo va a hacer? Haciéndolo todo. No, tiene que delegar para que él pueda dar palabra fresca a la iglesia, para que él pueda dar una palabra de unción a la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Gloria sea al Señor y poder cumplir. Entonces, aquí vemos y seguimos con el consejo que tenemos como ejemplo. Fíjense lo que le dice él, el versículo 21, si siguen ahí en Éxodo, el capítulo 18, verso 21, dice, elige tú mismo entre el pueblo, ¿qué dice? Hombres capaces y temerosos que aborrezcan las ganancias mal habidas y designa los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Porque si nosotros queremos organización dentro de una iglesia, tenemos que prepararnos para eso. Y fíjense lo que él le menciona hacer. Bueno, reúne de 1000, eso era un pueblo inmenso. Estamos hablando, si nosotros que tenemos una iglesia pequeña, nos cuesta, imagínense el pobre Moisés, que era un pueblo inmenso. ¿Qué me dice más o menos la cantidad que tenía Moisés? Más de 1 millón. Más. Imagínense. Usted sabe, póngase a pensar, ¿cómo hacía Moisés? Y venía la gente y lo consultaba y le daba los consejos. Usted se imagina ese cuadro, yo me imaginaba cuando estaba leyendo. Entonces, claro, Jetro cuando ve eso dice no. Ahí se dejó usar por Dios. Entonces, le da este consejo, elige tú del mismo pueblo. Si ya lo conoce, Dios tiene que dirigirte a ti como siervo, como sierva, a quien tú vas a colocar al frente, para que pueda hacer la labor juntamente contigo. El 22 dice, y serán ellos los que te funjan. Bueno, en otra versión dice, juzgan, como jueces de tiempo completo. O sea, ellos iban a estar a tiempo completo, atendiendo los casos sencillos
Y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso está ahí en la Biblia. Yo solo estoy leyendo aquí. Eso está ahí en Éxodo. ¿Qué gran consejo le da, en este caso, el suegro Jetro a Moisés? Él podía resolver los casos difíciles, pero los casos más sencillos los iban a hacer esas personas que iban a estar cerca de Moisés. Aleluya. Entonces, eso iba a aligerar la carga, por supuesto. ¿Ustedes creen que iba a aligerar la carga de Moisés? Creo que sí. Te aligera la carga porque te ayudarán a llevarla. Pastor, pastora, evangelista, todos, maestros, todos, principalmente los pastores, porque en realidad el pastor está ahí y dentro de la iglesia están maestros, evangelistas, que todos son importantes, maestros, apóstoles, los que enseñan, los que van a las cárceles, los que predican, todos. Bueno, para que todos podamos hacer una labor dentro de la congregación y así el pastor no se carga, porque vienen casos difíciles. Usted ha pasado momentos difíciles, ¿sí o no? Todos los hemos pasado dentro del ministerio. Y hay momentos que usted no haya, Señor, acuérdate de mí. Señor, ¿qué hago en esta situación? Pero ahí el Señor nos socorre. Aleluya. El versículo 23 dice, si pones esto en práctica y si Dios o así te lo ordena, podrás aguantar. Bueno, si ponemos en práctica estos consejos, podremos salir adelante y aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. ¿Ve? Todo por un bien, todo para mejorar. Ya la gente no se iba a cansar, se iba a ir más entusiasta, porque no iba a estar todo el día ahí esperando. ¿Usted imagina? Ay, voy a ir a consultar con Moisés. Y usted llegó como a las 12 de mediodía y se va en la noche como a las 9 de la noche. ¿Usted cómo sale de ahí? Cansado, ¿verdad? Cansado. El 24. Y Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. A veces tenemos que hacer eso, aunque a veces no nos guste, pero vamos a ver la gloria del Señor, porque tú no puedes solo, ni yo tampoco. Necesitamos gente a nuestro alrededor que nos pueda levantar los brazos, que nos pueda atender a casos menos difíciles. Cuando ya no se pueda, bueno, ahí está el pastor. Tener horarios para atender a la gente, porque también el pastor come, el pastor tiene su responsabilidad dentro de un hogar, con su familia, ¿cierto? Muchos son padres jóvenes que todavía tienen hijos pequeños, otros somos abuelas, otros, bueno, tenemos diferentes ocupaciones, entonces no todo lo podemos hacer solo. Todos los ministerios tienen un propósito. Todos tienen un propósito. Por eso que debemos estar seguros, ¿a qué me llamó Dios? ¿Cuál es mi llamado? Y yo debo prepararme de acuerdo al llamado que Él me ha hecho. Los evangelistas también se deben de preparar. ¿En qué sentido? En tener una mejor oratoria, cómo hablar mejor en público, para que las personas me puedan entender bien. Porque a veces yo tengo en mi mente, quiero expresar algo, pero no me doy a entender. Entonces las personas quedan así como en el aire. Entonces, pedirle al Señor también eso, que los evangelistas se preparen. Y cuán importante también son los maestros dentro de una iglesia, los maestros. Que eso, yo admiro a los maestros porque tienen que investigar y bueno, no es solamente con la Biblia. Por supuesto, la Biblia es la base de todo. Pero aparte de la Biblia, yo debo tener documentación aparte. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Cuando me estoy refiriendo a algo de un texto. Y eso tiene que investigarse. Por eso que es importante prepararse. Aquí vemos que el evangelista, él
en su labor como tal, él confronta a la gente, ¿verdad? Y los lleva al arrepentimiento. Entonces es importante. Fíjense que es como una cadena. El evangelista traza el mensaje, confronta, la gente se arrepiente, pero ¿a quién le toca la tarea después dentro de la iglesia? Tiene que asistir a una iglesia, tiene que congregarse. Y ahí están los maestros, ahí están los líderes para poder discipular, para poder entrenar a aquellas personas, cómo orar, cómo hacer para alimentarse espiritualmente. Entonces vemos que la labor también de un evangelista es importante y que se tomen en cuenta dentro de la iglesia, porque es un ministerio que va pegado al pastor también. En 2 Timoteo, el capítulo 2, verso 1 y 2 dice: tú pues, hijo mío, él siempre usa estas palabras tan tiernas, tan de papá. Sí, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Siempre hay que esforzarse. No todo es fácil. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ¿qué más? Que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, continúa, tienes que mantenerte firme. Sé incansablemente fiel en las cosas que Dios te ha comisionado a hacer. Sé fiel incansablemente en lo que Dios te ha comisionado a hacer, en lo que Dios te ha concedido a ti. Sé fiel. Entonces recordemos que el ministerio es servicio. Cuando usted entiende esto, que un pastor es un servidor, que un evangelista es un servidor, que un maestro es un servidor, presta su servicio porque somos siervos del Señor. Y nuestro Señor, a Él le damos la honra, a Él le estamos trabajando, a Él. Por eso que somos siervos. Tengamos el título que tengamos, somos siervos del Señor. Es un servicio que usted y yo prestamos, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, en su comunidad. Usted hace actividades para que las personas, a través de esa actividad que Dios le dio en su mente, conozcan su palabra. Es como un gancho. Entonces usted está siendo un servidor, no solamente dentro de la congregación. ¿Sabe? Algo muy importante también que podemos resaltar aquí, que el pastor siempre va a sembrar la visión de reino. La visión de reino, la visión del reino, la visión de fe, la visión de conquista. Esta palabra me gusta mucho, conquista. Tenemos que conquistar personas para el reino. 2 Timoteo 2:15, fíjense lo que dice. Procura con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Ser activo, cumplir con los compromisos con Él, con mucho entusiasmo en las acciones que realizamos. Procura con diligencia. El Señor nos está diciendo, procura con diligencia, con entusiasmo. Todo lo que vayamos a hacer. ¿Qué más dice este versículo? Presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que ministros, pastores, pastoras, evangelistas, maestros, apóstoles, donde usted trabaje, nos dice Dios en su palabra,
Sabe que esta es una palabra muy hermosa que es conocida por todos nosotros. En Isaías, el capítulo 41, verso 10, dice: no temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él siempre, no dice cuando estés en las buenas, no, Él dice siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y qué mejor esa promesa que Dios nos ha dado. Es un presente continuo, no es un pasado, es un presente continuo. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Recuerda cuando usted esté en esos momentos difíciles, en el pastorado, donde usted esté trabajando, ponga la mirada ya al cielo y apele a las promesas de nuestro Dios. Él lo dice, siempre me va a ayudar, siempre me va a sustentar, Señor, y tú siempre, tu palabra es viva, es eficaz. Y aquí tú vas a estar. Con la diestra, ¿qué más sigue? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, no la tuya, no de los demás, la justicia de Dios. Él es el que te va a defender, Él es el que te va a apoyar en los momentos difíciles, Él es el que va a darte la solución a circunstancias que tú no hayas que hacer, Él lo va a hacer. Pero sabes, tenemos que tener una intimidad con Dios. Tú, pastor, pastora, llégate, no la hagas todo tú solo o sola, porque nuestras fuerzas no van a poder. Necesitamos gente a nuestro alrededor que nos ayude a sustentar la iglesia y tú puedas manejar los casos más difíciles, pero ahí en la intimidad con Dios, Señor, ayúdame. Y ¿sabe algo importante? A través de la palabra, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, a toda justicia. La palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre enteramente sea preparado para toda buena obra. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, no hay otro. El Espíritu Santo, llenémonos del Espíritu Santo para así poder salir adelante en medio de las diferentes dificultades que podamos tener dentro del ministerio. Así que siervo, sierva, adelante, que el Señor tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor y espero que esta palabra haya servido a nuestras vidas. Gloria al Señor. Señor, gracias. Gracias por cada siervo presente, Señor. Que muchos, Señor, quizás están pasando o han pasado unos momentos difíciles, que han querido tirar la toalla. Señor, aquí también hay pastora, aquí hay líderes, Señor, que hacen una labor importante dentro de la congregación, los evangelistas, maestros. Todos ellos son importantes, Señor, dentro de una congregación. Te pido que tu Espíritu Santo ministre en cada vida. Y Señor, que esta palabra, Señor, que tú me has dado a través de ti, Señor, podamos salir adelante en medio de estas dificultades. Quizás unos tengan poco tiempo en el ministerio, otros tengan mucho. Pero Señor, cada día aprendemos. Así tengamos 50 años dentro del ministerio, siempre aprendemos algo nuevo. Y siempre lo vamos a aprender y estamos dispuestos a aprenderlo, Señor. Gracias, porque a través de cada siervo podemos aprender. De cada sierva podemos aprender. A través de una palabra que pueda ser dirigida en ciertas conversaciones, eso nos va a ayudar. Señor, gracias. Y nos vas a dar una respuesta que estábamos esperando. Señor, gracias porque a través de tu palabra podemos esperar respuestas que vienen de parte tuya. Y así como Jetro fue usado para dirigir a Moisés, Señor, en este trabajo, en esta labor, Señor amado, también queremos que tú nos sigas, Señor, ministrando y podamos salir adelante en victoria siempre, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus siervos, a tus siervas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.
Amén. Dios bendiga a nuestra pastora Ruth. Una hermosa palabra, ¿no es cierto? Un recordatorio para poder no olvidarnos de cuidar nuestra Jerusalén. Amén.